hablando del tema de la desnutrición, porque es un tema crucial para el presente y el futuro y que explica muchas cosas, ¿ah? Vamos a conversar ahora con un especialista, pero antes creamos el contexto a través de los cuadros. Aquí tenemos: la desnutrición infantil crónica aumentó de 11.5% a 12.2% en niños menores de edad. Sí, en niños menores de edad. ¿Qué más tenemos? Consecuencia de desnutrición infantil: talla baja de un niño para su edad, afecta desarrollo cognitivo. Así es. Esto es tremendo, afecta el desarrollo cognitivo. Entonces tenemos personas que no van a tener más oportunidades porque ya de saque están viviendo una injusticia que no es alimentarse como el cuerpo lo necesita, como la canasta, como la tabla nutricional indica, para que puedas tener el mínimo de posibilidades de tener las mismas oportunidades que los demás. Pero si ya creces con desnutrición, eso ya no va a ocurrir, porque hay secuelas cognitivas. A ver, miren la curva, observemos. Menores de 5 años con desnutrición crónica desde el 2010. Acá tenemos, me voy a cambiar de lado. Tenemos que el año 2010, 23,2% de menores de 5 años con desnutrición crónica. Y fue bajando, 23,2 el 2011, 19,5 el 2012, bajó un poquito el 2013, el 2014, 17,5, el 2015, 14,6, el 2016, 14,4, el 2017, 13,1, 2018, 12,9, después 12,2, 12,2, 11,5, 11,7. Acá ya no baja, se mantiene del 19 al 20 por la pandemia. 2021 baja un poquito por el efecto rebote y acá sube 2 décimas porcentuales, acá baja nuevamente 2 décimas porcentuales y acá sube 1,5 puntos prácticamente, 1,7 el 2024, es decir, estamos igual que el 2020 con una situación de 12,2% niños menores de 5 años desnutridos. Necesariamente tenemos que hablar del tema. Hablamos de la inseguridad ciudadana, del clima, que son aspectos cruciales de la economía, pero la desnutrición infantil es un tema realmente importante. Y por eso vamos a conversar en este momento y me voy a sentar con Jessica Guamán, vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Y miren el nombre, seguridad alimentaria. Así como hay seguridad ciudadana, hay seguridad alimentaria, pero estamos hablando de un derecho humano crucial para el desarrollo de un país. Muchas gracias, Jessica Guamán, por estar con nosotros. Buenas tardes, René. Muchas gracias por la invitación. Y sí, sumamente preocupantes estos datos porque vemos que prácticamente estamos regresando a lo que estaba incluso antes de la pandemia, ¿no? La desnutrición crónica era algo de lo cual ya no se hablaba tanto en el país, pero lamentablemente vemos que estamos hacia el alza. Antes de continuar con la desnutrición, ¿cuál es la diferencia entre desnutrición y anemia? Inicialmente la desnutrición. Porque se confunden a veces los términos en el análisis, ¿no? Y se confunde también en relación a qué es desnutrición. Se piensa que un niño muy delgado es desnutrición crónica y no es así. Primero con la diferencia con anemia. Desnutrición crónica es baja talla para la edad. ¿Qué significa eso? Que el niño tiene una talla, un retraso de crecimiento en comparación con un niño en normalidad, pero eso supone también un retraso a nivel de desarrollo cognitivo. Y un niño... El desarrollo cognitivo es la capacidad de pensar y resolver problemas. Así es, y también en la parte educativa, digamos, porque se mide en menores de 5 años. Mientras tanto, la anemia se puede presentar en diferentes estratos socioeconómicos y diferentes edades. Es más prevalente en niños menores de 3 años y en el caso, por ejemplo, de los nuevos parámetros que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, en un niño menor de 2 años, anemia es que tenga menos de 10,5 gramos por decilitro de hemoglobina. Eso es anemia, digamos. La madre puede detectar anemia en sus niños. Es un desbalance, es un déficit. Ambos son déficits. Ambos son malnutrición por déficit. O sea, la anemia es un tipo de desnutrición. La anemia es un tipo de malnutrición porque desnutrición va más que nada a la deficiencia de nutrientes. En el caso específico de la anemia es deficiencia de un mineral en específico como es el hierro. Pero generalmente van de la mano los dos problemas. Pueden ir de la mano, sí, porque si un niño tiene anemia, tranquilamente quiere decir que está dejando de consumir proteínas y la desnutrición crónica es consecuencia del consumo deficiente de proteínas. ¿Maneja las cifras de anemia también? Sí, claro. Actualmente, según la ENDES 2023, tenemos al 43,1% de niños menores
menores de 3 años con anemia. Según estos últimos datos del primer semestre del año 2024, ha disminuido en 0.3 puntos porcentuales. Sin embargo, pues es algo ínfimo. Claro, ínfimo. Y si considerando mezclas los anemia datos. con desnutrición, Pueden mezclarse, incluso puede haber un niño con anemia, con desnutrición y con obesidad. Los tres confluidos en un mismo niño, lamentablemente hay un retraso total en su desarrollo y es irreversible. En un niño con desnutrición crónica, por ejemplo, la sinapsis o la conexión entre neuronas se ve totalmente disminuida, afectada y por lo le cual haces un daño examen de tremendo. coeficiente intelectual más adelante y sale bajo por esto. O sea, en resumen, digamos, la manera objetiva de medir la capacidad cognitiva es un examen de CI, coeficiente intelectual, digamos, ¿no? Se le hace un examen y saldría muy bajo. Sí, y no solamente a los 5, a los 3 años, sino en grande, el futuro. Pues. O sea, ya los perdimos. Sí, es irreversible el daño. O sea, 1.5 casi de cada 10 niños peruanos está perdido cognitivamente. Sí. O sea, eso es lo que nos estás tratando de decir. Así es, está totalmente, digamos, debilitado en el máximo potencial que puede lograr alcanzar y así el niño se recupere después de los 3 años, ya está comprometido ese desarrollo cognitivo a nivel cerebral. Recordemos que hasta los 3 años el 80% del cerebro se forma y si se forma necesita nutrientes necesarios, proteínas, hierro. Si no lo tiene, ese daño es irreversible. O sea, es un daño... O sea, digamos, estamos hablando de ciudadanos que no van a tener las mismas capacidades naturales para competir, ¿no? Sí. Para salir adelante en la vida. Y se habla del círculo de la pobreza. ¿Qué pasa si el niño tiene desnutrición? No va a aprender de manera correcta, posiblemente no va a lograr una educación superior, va a lograr un subempleo o desempleo y empieza a perpetuarse la pobreza también. Entiendo. ¿Y cuáles son las zonas más alarmantes con esta situación? Según estas cifras, mencionan que las zonas rurales habría incrementado en ambas zonas, urbanas y rurales. Sin embargo, zonas rurales tienen un mayor incremento y actualmente el departamento que tiene mayores índices de desnutrición crónica es Huancavelica, ¿no? Y es durante años. Este departamento lamentablemente viene arrastrando esta problemática durante mucho tiempo porque no estamos hablando del 11%, el 20%, estamos hablando de que de cada 10 niños en Huancavelica podría O sea, estar el 30% de Huancavelica crece con desnutrición. Con desnutrición crónica y es una problemática Ahora, que no una pregunta muy cruel y bien perturbadora. Digamos, no sé si nos pueden poner los gráficos que presentamos. Digamos, las personas que ahora tienen 40 años, cuando tenían 5 años era el 1995 o 1990, o sea, y en el 2010 nacieron también niños, y estamos hablando de 23,8. Las consecuencias ya están caminando entre nosotros. Sí. A eso voy, porque, claro, nosotros estamos analizando a partir del 2024, 12,2, pero los que fueron niños ahora ya son adultos. Y vayamos nada más al 2010, pero ¿cuáles eran las cifras en 1990, por decirle? Que eran mucho más altas. 50%. 50% no, pero sí eran más del 30%. Más del 30%, o sea... 3 de cada 10 niños. Por eso, de cada 10 personas que vemos en la calle, en cualquier lado, promediando, muy a grosso modo, 3 crecieron con desnutrición. Sí. Y las implicancias son letales, o sea, son fatales por el tema cognitivo. Claro, y por eso vemos que los índices de pobreza cada vez son mayores también, ¿no? Todo esto es consecuencia de lo que venimos arrastrando durante años en el estado nutricional, que es algo básico. Porque son personas en desventaja. Sí. Que nacieron con desventaja y se mantuvo la desventaja porque ya por más que coma bien después, ya no va a recuperar la sinapsis. Así es, y lo vemos, justamente en redes ponía una imagen en relación a la comparación del cerebro de un niño con desnutrición crónica y un niño sano y se veía la conexión diferenciada que hay, ¿no? Entonces, esto lo saben los especialistas, pero los políticos también deberían saber. Qué crueldad, o sea, qué injusticia, eso forma parte también del problema de las desigualdades, ¿no? ¿Cuántos millones de peruanos desnutridos habrá en este momento? Desnutridos específicamente tendremos que hablar en menores de 5 años. Sí, millones... Pero me refiero, ¿cuántos adultos cuyo cerebro no se desarrolló
bien y tienen problemas de comportamiento, problemas para salir adelante, habrá en este momento de los 33 y pico que somos? Bueno, tenemos el dato de inseguridad alimentaria, ¿no? El 51% del país está en esa situación y es posible que sea porque está en situación de pobreza y es posible que sea consecuencia de los datos de hace varios años. O sea, son varios millones de peruanos y peruanas que su cerebro no se desarrolló bien. Sí, millones. Millones. Que están grandes. Son adultos, pueden tener hasta 40 años. Y familias que posiblemente estén en este círculo vicioso ligado con la desnutrición. A pesar de que las cifras bajen. Sí, porque al fin y al cabo esas cifras significan vidas, no solamente un 1%, 2%, sino son miles de niños que van incrementando en el marco de la desnutrición crónica, ¿no? Y la anemia ni qué decir, porque estamos en más del 40%. ¿Y esto afecta a lo deportivo también? Sí, podría afectar a todo el desempeño, tanto cognitivo como motor. A lo deportivo podría afectar incluso más la anemia, porque el niño empieza a agitarse, empieza a tener, digamos, una disminución en el marco del oxígeno que debería llegar a todos los órganos y no va a rendir de manera adecuada. ¿Y cómo nos va comparativamente con otros países de la región? En términos de desnutrición. En términos de desnutrición, somos uno de los países dentro del ranking 5, digamos, a nivel Latinoamérica. ¿Con más desnutridos? No somos los que tienen más desnutridos. Ecuador, por ejemplo. Suena horrible, ¿no? O sea, ¿te has dado cuenta cómo suena? Con más desnutridos, pero sí, es la verdad. Ecuador tiene mayor cantidad de desnutrición crónica, tiene alrededor del 20% de sus niños en desnutrición crónica, un problema que vienen arrastrando hace años también, así es. Pero Perú pues está alrededor del 11%, ahora 12.2% y va fluctuando, pero no se llega a bajar. ¿Ecuador no supera? Solo Ecuador, Bolivia también tiene altos índices de desnutrición crónica y nosotros estamos ahí peleando el ranking 3, ¿no? O sea, peleando el ranking 3 de los países más desnutridos. Sí. Hay otros países que no presentan datos necesariamente como Venezuela, ¿no? Que también se presume que ha incrementado en su desnutrición crónica por las situaciones políticas que se están dando. Claro, claro, Venezuela evidentemente tiene unas cifras de espanto, ¿no? Pero ha tenido muchos años en los cuales, a pesar de las desigualdades, ha sido una ciudadanía más o menos bien alimentada, ¿no? Antes del declive. Tremendos datos. Suena durísimo decirle desnutrido a alguien, suena durísimo, pero no podemos suavizar el asunto. Somos un país con niños desnutridos. Sí, y un país que tiene hogares que, por ejemplo, según los últimos datos de Ipsos, menciona que alrededor del 22% de encuestados come menos de 2 veces a la semana carnes o derivados. Por eso la desnutrición. Ya, pero eso implica desnutrición también, o sea, porque estamos hablando que no pueden... la mitad de la población en este momento está en inseguridad alimentaria. Eso podría conllevar a desnutrición. Inseguridad alimentaria es que está comiendo menos, está comiendo mal o simplemente no está comiendo. Consecuencia, desnutrición crónica, anemia, en los más vulnerables. Hambre, terrible. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Había un ministro, ¿no?, que decía que acá comemos muy rico, ¿no? Sí, el ministro de Midagri. Mencionaba que incluso no había hambre, que él era... ¿no? Pero nos comemos súper bien, se come contundente. Sí, pero comparamos los datos, podemos ser muy buenos en gastronomía, pero la inseguridad alimentaria está y no se puede negar. Las autoridades tienen que conocer estos datos. El lado oscuro, ¿no?, del alimento. Tenemos la gastronomía muy rica todo, pero el lado oscuro es que hay una buena población que no tiene acceso a los alimentos básicos. Claro, y que no come porque no puede, no es que no quiera, porque eso también se puede. Ahora, pero también tiene que ver con el tipo de alimento, ¿no? O sea, digamos, comer papa y arroz todo el tiempo no es una buena alimentación. No, porque sería llenar el estómago con carbohidratos, pero no nutrir a la población. Y eso sí pasa mucho, llenar la sensación, hay como una tendencia a tener la sensación de estómago lleno, lo cual no significa que te has alimentado bien. Sí, 6 de cada 10 peruanos están en sobrepeso o obesidad ahora. Comparamos con desnutrición, con anemia, tenemos los 3 tipos de malnutrición dando vueltas en la población más vulnerable. ¿Un obeso puede ser malnutrido? Sí. Como digo, puede haber un niño con desnutrición crónica, con anemia y con obesidad. Los 3 tipos de malnutrición en un mismo niño. O sea, todas las condiciones para no poder salir adelante. Muchas gracias, Jessica Huamán. Ella es representante de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, un tema crucial. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos en este momento con información en vivo, siendo las 3:05 de la tarde.